Bueno, y ahora sí nos vamos a ir un poco a nuestro tema con el que habitualmente iniciamos nuestro programa, ¿no? Nuestro análisis, nuestro comentario del comienzo. Y tiene que ver con lo que yo le planteaba recién, que lo tocaba tangencialmente al tema. Usted sabe que hoy es martes 14 de abril. En este momento, por estas horas, hay una discusión tremenda, ¿sabe dónde? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una discusión terrible. ¿Por qué? Porque los gobernadores, usted sabe que los gobernadores de los Estados Unidos, como su nombre lo indica, son estados independientes, cada uno que decidieron unirse. Es más o menos así como una unión de hecho, entre un hombre y una mujer, que deciden compartir su vida, digamos, pero porque quieren, porque tienen ganas, ¿sí? Porque se aman. Bueno, más o menos esa es la comparación que hago con los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los estados decidieron ser unidos, estar juntos. Pero cada gobernador tiene la autonomía de ese estado, de cada estado de ese país. Por lo tanto, los gobernadores son poderosísimos, cada uno de ellos. Y el presidente es una especie de coordinador, digamos así, de todo lo que es de cómo funciona el país. Los gobernadores hoy están absolutamente enfrentados con el presidente Donald Trump a raíz de que hoy, por ejemplo, se registró el récord de muertes diarias en los Estados Unidos. Si bien en Estados Unidos hoy bajaron los contagios diarios, porque Estados Unidos venía manteniendo un ritmo de contagio muy elevado, hoy, en este día 14 de abril, bajaron los casos de contagio, pero subieron los casos de muerte. Entonces, ¿por qué hay un enfrentamiento muy duro entre el presidente y los gobernadores? Repito, los gobernadores no son como acá. Acá somos una república, ¿no? Allá son Estados Unidos. Estados juntos, estados que decidieron juntarse. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump está con la idea de mantener, ¿no es cierto?, la cuarentena y lo demás, y por el otro lado los gobernadores dicen, no, nosotros tenemos que darle prioridad al tema de la economía. Entonces, hay un enfrentamiento durísimo, al punto que hay quienes dicen que esto puede llevar a una situación muy, pero muy complicada, en términos ya institucionales, y algo muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos pasa en Brasil, porque en Brasil hoy hubo 204 muertos en un día y ya son 1.500 los fallecidos. También los gobernadores de los Estados Unidos del Brasil, porque Estados Unidos tiene un régimen muy parecido al de los Estados Unidos, del norte, Estados Unidos se llama Estados Unidos del Brasil, el régimen político es muy parecido, están absolutamente enfrentados con Jair Bolsonaro, con el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente Bolsonaro, ustedes vieron que desde que apareció la pandemia del COVID, o el COVID-19 o el coronavirus, Jair Bolsonaro fue como hacen los chicos. ¿Vio que cuando los chicos tienen algún problema se tapan, se tapan, se meten en la cama y se tapan con la sábana y la frazada a la cabeza y es como que entonces el problema desaparece, ¿sí? Eso uno lo puede hacer cuando es chico. Bueno, Bolsonaro hizo algo parecido, dijo, no, hay coronavirus, bueno, ¿cómo lo combato? No dándole bola. Bolsonaro actuó así, como diciendo, si lo ignoro es como que no pasa, negando la realidad. Mientras tanto, el virus avanzó como en todo el mundo y por eso hoy Brasil está más complicado que nunca. Bueno, ¿qué pasa? Bolsonaro dijo, yo no voy a permitir que por este virus se detenga la economía de Brasil. Entonces, Bolsonaro apuesta
al tema de la economía. Y dice que no va a descuidar la economía por el coronavirus. ¿Qué dicen los gobernadores? Este tipo está loco. ¿Cómo no vamos a atender el tema de la pandemia? Si seguimos dando el bolilla a este tipo, nos vamos a morir todos. Desde algunos estados, repito, Brasil tiene un régimen muy parecido al de los yanquis, al de los Estados Unidos, del norte. Entonces, ¿qué dicen? No podemos dejarnos llevar por este tipo, porque lo consideran que está loco. Y desde el Congreso de Brasil, desde el Poder Legislativo de Brasil, a estas alturas, ¿sabe qué está pasando? Hay diputados de Brasil, diputados nacionales, que están pensando están buscando consenso para iniciarle un impeachment. ¿Sabe qué es el impeachment, no? En Brasil. El conocido juicio político para nosotros. Nosotros acá es la figura de juicio político. Allá en Brasil se llama el impeachment, que alguna vez se lo hicieron a ese presidente que llegó a Brasil, ¿se acuerda? Como que parecía que se llevaba el mundo por delante, que era color de melo, ¿se acuerda eso? Porque después terminó echado de Brasil por el tema del impeachment. Bueno, hoy en Brasil hay legisladores que están pensando en iniciarle un juicio político a Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque consideran una irresponsabilidad por parte de él priorizar el tema de la economía al tema de la salud. Vengamos a la Argentina. ¿Qué es lo que dice el presidente? O al menos, ¿qué es lo que dijo el viernes? Cuando habló, ¿se acuerda? Esa esperadísima palabra, ese mensaje que dio el viernes. También habló el domingo en la noche, yo lo comentaba acá ayer. Y el presidente, podemos resumir que nuestro presidente, Alberto Fernández, ¿qué dijo? Yo prefiero que la economía caiga 10 puntos y no tener que llorar 10.000 muertos. ¿Qué dijo el gobernador acá en Salta? Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz dijo, yo voy a priorizar la vida por sobre cualquier otra cosa. O sea que si la economía tiene que retroceder, que retroceda, pero yo voy a priorizar la vida. Otra frase de Alberto Fernández. Yo priorizo la vida, la salud, antes que la economía. Mientras tanto, la economía se va deteriorando cada vez más, a nivel mundial, obviamente. Pero hablemos de acá, hablemos de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros. La economía está en un estado de total crisis. Se estima que esta pandemia cuando pase, porque como dice, todo pasa y todo queda, como dice Machado, algún día pasará. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia de su pasar por este planeta del coronavirus? Devastador. Devastador en vidas y devastador en economía, porque las principales economías del mundo ya saben, son conscientes de que las pérdidas que está ocasionando esto son brutales, nunca medidas. Pero ¿qué dicen? Nos vamos a reponer a la larga o a la corta. Obviamente que a aquellas economías estables le va a llevar menos tiempo y a otras como la nuestra, que nosotros estábamos no mal, sino recontra mil mal. Y bueno, directamente veremos cómo hacemos para no desaparecer. Pero mientras tanto, como por ahí dice un amigo mío, yo tengo la mala costumbre de comer todos los días. Hoy la situación es crítica para un montón de argentinos, para un montón de salteños. ¿Por qué? Porque están absolutamente preocupados porque no tienen ya recursos. No tienen dinero porque no pueden trabajar. Su actividad se cortó, por más pequeña que haya sido. Hay un ejemplo muy clarito de un hombre que hace años acá en Salta vende pochoclo ahí en el centro. Pochoclero. Ese pochoclero no puede trabajar más. ¿Cómo hacen para vivir los cartoneros? ¿Se acuerdan, no? El tema de la tracción a sangre que Gustavo Sáenz les radicó cuando era intendente. Bueno, esos tipos vivían de recoger cartones todas las noches cuando cerraban los
comercios en Salta. Hoy, como los comercios no trabajan, no hay cartones. ¿Qué pasa con los lustrabotas? Los lustrabotas viven de el lustrar las botas de lo que pasan, los zapatos, mejor dicho, de lo que pasan por el centro. Hoy prácticamente todos, los pocos que van al centro, o los muchos irresponsables que van al centro, no van pensando en lustrarse el zapato. Entonces ese tipo está muerto. Los mozos de los restaurantes, de las confiterías. Hay un montón, podemos enumerar, pero cualquier cantidad de actividades. Bueno, esa gente hoy está muy mal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo compatibilizar las dos cosas? Porque las dos son importantes. Obvio que lo primero es la vida. Si uno no tiene vida, no tiene nada. Pero hay quienes dicen, bueno, usted habla con algunos economistas, y yo le voy a poner un ejemplo muy clarito de lo que pasa en México, por ejemplo. En México ya a esta altura con el coronavirus se han perdido millones de puestos de trabajo. Pero ¿sabe cómo actúan en México? Con una frialdad absoluta. Fábricas enteras que desarrollaban la actividad, los obreros, los trabajadores calificados, todos se presentan esta mañana a laburar y viene el jefe de personal y le dice, pum, toca el pito y dice, muchachos, vuélvanse a la casa, están todos echados porque la fábrica cerró. ¿Cómo que no? Están todos echados. La indemnización por despido se la vamos a ir pagando de acuerdo a cómo estén las cosas, chao. Eso está sucediendo en México. Imagínense ustedes con empresas multinacionales poderosas. Bueno, el efecto, como digo, es devastador. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Entonces, el tema es decir, ¿cómo compatibilizamos? ¿Cómo hacemos para que ambas cosas funcionen? Que prioricemos la vida, pero que yo no me salve de morir de coronavirus hoy, pero que mañana, cuando pase el coronavirus, me muera, pero de hambre. Porque no voy a tener ningún empleo, ninguna posibilidad de ingreso. Entonces, hablando con algunos economistas, algunos que son muy duros en términos económicos, con los que charlaba esta mañana, y me decían, no, acá hay que ser realista. Me decían, acá hay que ser realista, porque vos tenés que pensar que está bien, prioricemos la vida, que es lo que tienen que hacer los gobernantes. Un gobernante loco sería para decir, no, a mí no me importa la vida, me importa la economía. Si algún gobernante dice eso, se suicida, ¿sí? Termina su carrera política. Pero me decían hoy, vamos a zafar del coronavirus, lo vamos a pilotear, como se dice. Pero ¿y después qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si la actividad económica a la que yo tenía, a la que yo me permitía vivir, ya desapareció? ¿Cuántos puestos de trabajo no se van a recuperar más? Y si hablamos de que en un país como México, que es un país, ¿no es cierto?, donde tiene una enorme actividad industrial, están atravesando estas situaciones, ¿qué vamos a hacer nosotros? Acá en la Argentina en general, pero acá en Salta en particular. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que aquella persona que se rebuscaba la vida de manera diaria pueda volver a tener algún tipo de equilibrio? Tiene que aparecer el Estado, claro, pero ahí el Estado por ahí llega tarde. Por ahí el Estado llega tarde. Esta mañana, y termino con esto, la intendenta de la capital, la doctora Bettina Romero, dio una conferencia de prensa de manera virtual. Estuvo acompañada, ¿no?, en esta conferencia, una teleconferencia, podríamos decir, cerca del mediodía. Y allí la doctora Romero estuvo acompañada por algunos concejales, estuvo acompañada por dirigentes vecinales, por algunos de sus funcionarios. También estuvieron miembros de la Iglesia Evangélica. Y esta mañana la doctora Romero contó que desde su gestión lo que se está priorizando es la comida diaria de muchos salteños en la capital, que hace un montón que no estaban comiendo.
Hoy Bettina Romero decía, hemos priorizado y estamos trabajando y abocados fundamentalmente a llevarle un plato de comida caliente, que esto de comida caliente no es menor, porque no es solamente la comida, sino un plato de comida caliente a aquellos vecinos de la ciudad que están en situación de tal vulnerabilidad que no tienen la posibilidad de acceder a un plato de comida caliente. Y contó que esa iniciativa la tuvo ella desde su gestión en el municipio y que levantó el teléfono y llamó a comerciantes, llamó a dirigentes vecinales. A través de César Álvarez se contactaron con los concejales y lo invitó a los concejales a sumarse a esto de trabajar juntos para ver cómo lo llevan adelante. Llevó ahí, escuchamos el testimonio de un referente importante, un pastor, ¿no?, de la iglesia evangélica. Y todos se comprometieron a ver cómo hacen para que aquellos salteños que hoy no tienen ni siquiera, vecinos de la capital, no tienen ni siquiera la posibilidad de comer un plato de comida, hoy lo puedan hacer, porque desde el municipio y todos estos le están acercando un plato de comida caliente. Cuando yo le escuché esta mañana al intendente, a la intendenta, yo dije, bueno, estamos realmente muy mal. Porque si hay sectores, como ahí se lo visibilizó a este tema, se lo visibilizó a través del testimonio que daban quienes la acompañaban en la conferencia de prensa a Bettina Romero, si hay gente que no puede ni siquiera acceder a lo más mínimo en la comida, quiere decir que realmente estamos ya tocando fondo o estamos bajo la lona. Entonces las consecuencias de esto van a ser gravísimas. Hoy los economistas con mucha frialdad dicen prioricemos la economía porque si no estamos perdidos, no tenemos futuro. Y están por otro lado quienes dicen no podemos pensar hoy en la economía, hoy tenemos que priorizar el tema de la vida. Yo creo que las dos cosas son importantes. El tema es, y el gran desafío que tienen los gobernantes, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, acompañados, hablo de los ejecutivos, acompañados por los cuerpos legislativos, por lo que aporte la justicia también, es eso. Es compatibilizar el tema salud prioritario, porque sin vida no hay nada, pero también mirando muy de cerca el comportamiento de cómo e ir imaginando cómo vamos a hacer para poder salir de esta terrible situación, de estas gravísimas consecuencias que lamentablemente nos va a dejar este COVID-19. En todos lados, pero muy, muy importante lo que nos pase a nosotros, que ya veníamos no mal, sino muy mal.